El escritor español Javier Moro publicó hace 5 años una historia de 1803 que se acomoda perfectamente a estos tiempos de coronavirus. Se trata de la primera gran campaña de vacunación masiva que se hace en América y nuestro subdirector, Alberto Medina, dialogó con él sobre este relato y sobre su nueva novela, A Prueba de Fuego. Javier Moro, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Javier es español de nacimiento, pero su casa es el mundo entero, porque Sí. creo que todos los días tiene la maleta lista, ¿me equivoco? No te equivocas en absoluto. De hecho, hay un refrán chino que no solo la vida es leer libros, sino que también es viajar mucho, ¿no? Y es Claro. verdad, y yo lo que siento tanto es no poder viajar desde hace más de un año, ¿no? Nunca me había pasado en la vida. Nunca he estado tanto tiempo quieto. Para un viajero como Javier debe ser muy dura la pandemia, porque sí, lo congeló, lo dejó quieto. Me congeló del todo. Lo que pasa es que también aproveché para escribir A Prueba de Fuego. También he de reconocer que el confinamiento me ayudó a concentrarme. En Claro. un momento en que estábamos todos muy Sí. alarmados con lo que estaba pasando, ¿no? Sí, O sea sí, que sí. bueno. No, Javier, mire, yo me traje 3 libros suyos, ¿cierto? Porque es que yo quiero recordar algunos que ya tienen sus añitos, pero son muchas las obras de Javier, pero hay 3 en particular que a mí me marcan, digamos, me tocan mucho. Una es Pasión India, como lo ves aquí, que es la historia de Anita Delgado. Una historia Anita maravillosa. Delgado, Sí, aquella bailarina que se casó con el Marajá de Capurtala y se claro. convirtió en princesa. Una española A su que se pesar. convierte princesa en la India inglesa. Exacto. Maravilloso. Exacto. El otro libro que me traje es A Flor de Piel, que es la historia de una expedición que arranca en España y termina en América, trayendo... En 1803 arranca. Exacto. Arranca a principios del siglo XIX. Es una expedición que va a durar 10 años y es una expedición que va a cambiar el curso de la medicina. Fue la primera vez que se contempló vacunar de manera masiva a toda la población de Sudamérica. Ahorita vamos a hablar de esta obra, pero yo quisiera arrancar con A Prueba de Fuego, porque esto es el más reciente libro, ¿cierto? Aquí Sí. cuenta la historia de el arquitecto español Rafael Guastavino, ¿cierto? Y a mí me llama mucho la atención es de dónde saca Javier Moro las historias. Por ejemplo, esta historia en particular de este arquitecto que termina siendo un hombre que crece en Nueva York como arquitecto, se hace grande en Nueva York como arquitecto. ¿Cómo nace esta historia, Javier? Porque yo viví en Nueva York, entonces yo ahí tuve la suerte de oír hablar de este hombre, porque si no jamás hubiera descubierto su existencia, como en España no saben quién es. Es que ni siquiera en Valencia, de donde él es oriundo, saben quién es Rafael Guastavino. Y sin embargo, él y su hijo Rafaelito, los dos se llamaban igual, dejaron un legado de 1000 obras en Estados Unidos, de las cuales 300 y pico en Nueva York. Entre esas obras está la estación Grand Central, está el puente de Queensboro, ese que sale en la película Manhattan, está la Casa del Elefante, el Zoo del Bronx, está el Museo en Washington de Ciencias Naturales, el Museo de la Armada de Washington, bueno, el Capitolio de Nebraska, que es considerado uno de los edificios icónicos de Estados Unidos. En fin, la obra es enorme y aparte de la obra, a mí lo que me interesó muchísimo en esa historia es que es una historia de amor muy intensa entre un padre y un hijo. Porque Rafael Guastavino en el fondo eran dos, se llamaban igual, pudieron hacer tantas cosas porque precisamente se compenetraban muy bien y al mismo tiempo había tensión en esta relación padre-hijo, ¿no? Voy a hacer un salto y voy a devolverme un poquito y vamos a coger esta novela que es A Flor de Piel, ¿cierto? Porque es muy llamativo descubrir una historia de 1803, que es cuando se embarcan pues en toda esta misión de traer la vacuna a América, pero la primera pregunta que le asalta a uno es ¿cómo descubrió esta historia? Bueno, esta historia, se habían escrito algunas novelas, había algo, se había estudiado, pero poco. Poco porque el personaje central, Isabel Zendal, la enfermera que acompaña a los niños en la expedición, no se sabía quién era ni se sabía realmente si su nombre era Isabel Zendal, ¿no? Porque lo escribían de varias maneras. Entonces aquí hubo que hacer
un esfuerzo muy grande de investigación, porque yo no quería, tampoco quería aquí inventarme la historia, yo quería escribir de Isabel Zendal con una base, ¿no? Y la base al principio no la tenía. Luego dio la casualidad de que pude conseguir unos documentos únicos también que por primera vez hablaban de la visita del obispo a la aldea donde vivía esta señora y donde vivían sus familiares, entonces ya venía el nombre bien puesto y venía una definición que me ayudó mucho a contar la infancia de esta protagonista, que es que eran pobres de solemnidad, que era como una especie de etiqueta que te ponía la iglesia, que si encima de pobre lo eras, pero de solemnidad, tenías derecho pues, a que te enterrasen en el atrio de la iglesia y no solo en la fosa común, un poco mejor, digamos, Sí. que el pobre ramplón. Entonces, así pude reconstruir su vida. Pero lo más fascinante de esta historia de A Flor de Piel, hay que recordar que es el rey en aquel momento que quiere enviar la vacuna de la viruela a los territorios de ultramar, de lo que era la monarquía católica española, y la única manera que encuentran de mandarlo es a través de unos niños, para que la vacuna llegue viva, de brazo a brazo. Es decir, pinchaban a un niño con la vacuna, lo vacunaban, al cabo de una semana le crecía una pústula, un grano, de ahí sacaban líquido vacunífero, se lo pasaban a otro niño, durante 8 días, habían ganado 8 días, ya el otro quedaba vacunado. Y así calculó que con 22 niños cruzarían el Atlántico y la vacuna llegaría viva en el brazo de un niñito a las costas americanas, y que era la mejor manera de transportarlo porque obviamente no existía la cadena del frío. Era una idea tan sencilla como genial. Claro, interesante contar, lo está contando obviamente en el libro, interesante contar es, porque es que aquí además hablamos de la procedencia etimológica de la palabra vacuna, ¿cierto? Claro. Y es muy interesante que nos contara Javier, ¿de dónde procede la palabra vacuna? Sí, ahora que se habla... ¿Por qué no montaron vacas en vez de niños en el barco? Se pensó. La palabra vacuna, como su nombre indica, viene de la palabra vaca. Y fue la observación de un genial médico rural inglés que observó que las campesinas que ordeñaban las vacas nunca atrapaban la forma maligna de la viruela. Solo atrapaban una especie de pequeña enfermedad benigna con unas pústulas. Entonces él tuvo la idea, la genial intuición de pensar que la vacuna de las vacas protegía de la vacuna humana. Y la vacuna de las vacas no era peligrosa, pero debían ser patógenos similares. Entonces hizo las primeras pruebas con el hijo de su jardinero y funcionó. Y luego hizo más y funcionó. Y el invento, la vacuna, funcionó desde el principio. Y en realidad se inoculaba suero de unas vacas enfermas de viruela de la vaca a los humanos. Y eso producía la reacción inmunológica de defensa que conocemos como vacunación. Luego la palabra se quedó, la vacunación, para otras enfermedades, para todas. Pero la primera vacuna que se inventa es la vacuna contra la viruela, porque además la viruela hacía unos estragos horrendos, sobre todo en América. Claro. Entonces el deseo es mandarlo hacia allá para que las poblaciones americanas disfrutasen de este nuevo invento, y fue una odisea, aquella expedición que querían robar, digamos, ese invento al doctor Balmis, que era el director de esta expedición. Y luego lo que fue formidable es que esta expedición no solo fue a llevar la vacuna para que las élites se vacunasen, que es lo que hacían en Inglaterra, sino que fueron con un programa que es la primera y la mayor empresa de sanidad pública que jamás se ha emprendido. Fueron con la idea de acabar con la viruela y sabían perfectamente que para acabar con la viruela había que vacunar a todo el mundo. Es de lo que estamos hablando hoy en día también para el coronavirus, ¿no? Pero la primera gran campaña de vacunación masiva se hace en América y la hace esta expedición. Cuando uno lee A Flor de Piel, uno encuentra, obviamente, unas similitudes con lo que está pasando hoy con el coronavirus impresionantes. Yo encuentro dos y quisiera como comentarlas para escuchar la opinión. Una es que uno en el libro respira un poco el egoísmo el egoísmo de
compartir la vacuna o dejar que otros se lleven el mérito de distribuirla, de llevarla. Balmi se encuentra con unos obstáculos terribles de gente que dice, yo la traje primero. Hay una competencia, casi que se parece a la competencia de las farmacéuticas hoy. Y la otra mirada que, sí, y la otra mirada que yo veo es los fake news de hoy con relación a la vacuna. Digamos que los fake news del pasado era un poco los indígenas creyendo que la vacuna inoculaba al demonio o aquella gente que decía, oiga, eso sí, antinatural. ¿Cómo ves ese mundo que descubriste con la viruela con lo que ves hoy? Es que por eso ha habido siempre gente antivacunas desde que existe la vacuna. ¿Por qué? Porque la vacuna es la primera vez en la historia en que se mezclan fluidos animales con fluidos humanos. Cuando se mezclaba, cuando se inyectaba suero de las vacas enfermas para vacunar a los hombres, por primera vez se estaba mezclando un suero, un líquido animal, un fluido animal con fluido humano. Y eso, a ojos de muchos fundamentalistas religiosos, era anatema, era un escándalo, porque se supone que no tienes que alterar lo que Dios ha creado. Y esa fue la primera oposición que tuvo la vacuna por parte de la Iglesia Católica. Lo que pasa es que la Iglesia, cuando se dio cuenta de que ese invento funcionaba, cambió rápidamente de posición y, al contrario, se convirtió en una gran ayuda. De hecho, el doctor Balmis tiene mucho respaldo de la Iglesia, ¿no? Claro. Pusieron toda esa infraestructura de la Iglesia a favor de la vacuna. Pero al principio hubo una resistencia. Y esa resistencia se sigue heredando en grupos religiosos, extremistas o fundamentalistas que piensan que no se puede alterar, digamos, la naturaleza humana. Marca un antes y un después en la historia de la humanidad, la invención de la vacuna. Por eso es tan importante que ahora se dice lo mismo ahora que se decía antes. Decían en Londres, cuando se inventó la vacuna, que te iban a salir cuernos y que te ibas a parecer como una vaca porque te metían líquidos de vaca. Lo que dicen ahora los antivacunas con la vacuna del coronavirus, ¿no? Todo esto es totalmente falso y, por supuesto, que hay que remitirse a la ciencia, que es realmente lo que nos hace avanzar desde el principio de la historia hasta hoy.